El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, con el doctor Héctor Colón, la doctora Eunice Pedraza y Annette Cora. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Bienvenidos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Hoy con el tema de la identidad espiritual. Tenemos como siempre un panel de lujo. Nuestro panel de lujo hoy consiste en el doctor de Colón, neurocientífico, teólogo y educador. Saludos a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. En esta ocasión tenemos un tema que el título a reflexionar, a dialogar en esta ocasión es identidad espiritual. Y para ello hemos invitado a una distinguida compañera. Me refiero a la doctora María Guadalupe. Ella es doctora en neuroteología cristiana y es miembro de nuestra facultad allá en la Universidad de Neuroteología de Puerto Rico. Es una mujer de fe, una mujer que Dios le ha dado dones, talentos, capacidades, y ella ha puesto todo eso al servicio del mismo Dios que la ha reclutado. Así que dejo a nuestra hermana doctora María Guadalupe con el tema de identidad espiritual. Y esa es la primera pregunta, tal vez. María, ¿en qué consiste la identidad espiritual? ¿Cómo puedes explicarlo? Claro que sí. Primero que nada, muchas bendiciones y saludos a todos. Yo entiendo que identidad espiritual es un tema poderoso, crucial, de mucha relevancia para todo aquel que es hijo de Dios, para todo aquel que está buscando conocer más su Padre espiritual. Podemos decir en palabras simples que identidad espiritual es un entendimiento. Ya ahí nos estamos refiriendo a que es un proceso en los pensamientos, es un proceso de crecimiento. Este entendimiento se va desarrollando y es lo que nos dice quiénes somos, ¿verdad? En el mundo espiritual, porque podemos hacer muchas cosas, podemos tener ministerios. Ya no se trata de tan solo las obras, el ministerio, mi posición en una iglesia, mi posición en la familia. Estamos hablando de cuánto entendimiento yo he desarrollado sobre quién yo soy en el mundo espiritual. Nos referimos a la conciencia, qué grado de conciencia tenemos de lo que son nuestras transformaciones y nuestros procesos de crecimiento en Cristo. Entonces, que la identidad espiritual es una definición de quién somos en el ámbito espiritual, ¿no? Exactamente, porque ciertamente tenemos una identidad natural. Claro. Sabemos nuestra posición con relación a nuestra familia, en nuestra sociedad, incluso en nuestras iglesias. Pero en este momento, en este punto, estamos hablando de, con ese entendimiento sobre lo que nuestro Padre es espíritu. Entonces, con relación a Él, ¿quién soy yo? Con relación a eso, a esas realidades del mundo espiritual, ¿cuál es mi autoridad? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi fuerza? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me lleva? ¿Dónde está fundamentado todo lo que yo soy, toda esa fuerza que tengo para ejecutar, ¿verdad? Lo que Dios pone en mis manos. Y ciertamente podemos decir que de la misma forma en que la identidad natural se basa y se sostiene sobre unos procesos neurofisiológicos que están a nivel del cerebro, se construye a nivel de los pensamientos, en todas estas sinapsis y en la comunicación neurológica. De la misma forma se van dando unos procesos bajo el mismo sustrato cerebral, se van dando estos procesos que van formando nuestra identidad espiritual, pero a través de pensamientos espirituales, a través de actividades y experiencias espirituales. Y todo esto definitivamente conlleva un renacer. Estamos hablando en que ciertamente para que se vaya a desarrollar esto, el ser humano, el Hijo de Dios, aquel que recibe a Cristo, aquel que es templo del Espíritu Santo, comienza un proceso de poder
sobrenatural que lo lleva a un renacer. Hay un versículo que nos lleva a eso de que usted está hablando del renacer, que es Juan 3, del 3 al 6. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tengo una pregunta, basado, claro, en no puede ver el reino de Dios. Y esto es una pregunta que tiro al aire, ¿verdad? ¿No será que entonces la identidad espiritual de nosotros tendría que ver, y tú me vas a contestar, consiste en yo percibirme como Dios me está percibiendo? Y que cuando yo alineo lo que yo soy a la percepción que Dios tiene de mí, ahí yo voy cobrando la identidad espiritual. ¿Tendría que ver algo con eso? Claro que sí, porque de hecho, de salida te dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Lo primero que te está diciendo es, esto no se trata de sensaciones, esto no se trata de los sentidos. Muy bien. Así que ya trascendemos de este mundo de lo natural, de lo que podemos ver, tocar, oler, lo trascendemos a un mundo espiritual. Y ciertamente cuando dice lo nacido de carne, carne es, está hablando de que, mira, sí, hay una identidad natural que se forma, que va creciendo y va consona. Pero aquel que es hijo de Dios dice, y lo que es nacido de espíritu es, porque ciertamente somos espíritu, alma y cuerpo. Y claro, no tenemos ningún problema con nuestra identidad natural, pero estamos hablando de que cuando habla nacer de agua y de espíritu, está hablando simple y llanamente de procesos espirituales. Amén. De que el Hijo de Dios tiene que entrar en unos procesos espirituales y que se dan a nivel del pensamiento. Okay. Es crucial la renovación a nivel del pensamiento. Es como, por ejemplo, me gusta mucho usar este ejemplo, vamos a imaginarnos a este bebé que acaba de nacer. Claro, si estamos hablando de un bebé, damos por sentado un hecho, y es que hay un padre y una madre. Hay dos semillas que tuvieron que unirse, porque si no, no es manera de que se manifieste un bebé, esta criaturita. Pues ciertamente podemos ver que la existencia de este bebé, y ahora, al momento de nacer, aunque este bebé nace con todo el soporte neurológico, y de hecho aún mayor, porque un niño tiene un soporte neurológico mucho más allá de lo que realmente va a utilizar. Claro. Eso es en la poderosa sabiduría de Dios, tenemos en exceso, tenemos en bendición, y de ahí vamos estimulando y creciendo. Pues este bebé, vamos a poner, nace con todo el soporte neurológico para desarrollar una identidad. Pero al momento de nacer, aunque es un hecho que tiene padre, tiene madre, todavía no tiene identidad. Wow. ¿Por qué? Porque la identidad no está supuesta en algo neurobiológico a nivel genético. La identidad descansa sobre el desarrollo de una serie de experiencias. Por eso es que podemos ver que tal vez el bebé nace ya con una predisposición escrita en su interior a buscar amamantarse. Pero él no discierne si el pecho que llega es el de su madre o el de otra mujer. Okay. Eso te lo dice la identidad. Cuando ya un bebé sabe distinguir entre papá y mamá y un extraño, es porque se han estado desarrollando una identidad más allá de lo que llama el comportamiento para hacer que la carne subsista. Voy a hacer una pregunta, pero es una duda que yo misma tengo. Cuando usted me habla de que cuando el bebé antes de nacer no tiene identidad, usted me está hablando de identidad espiritual. Exactamente. Literalmente. Es que quiero hacer claro eso. Claro. Como hay mucha gente que quiere, estamos en estos tiempos del problema de que si la identidad, del género, de esto, quiero que la gente esté clara.
que usted está hablando, que antes no tenemos identidad espiritual. Precisamente. No pierdan de foco eso. Claro que sí, muy importante hacer esa distinción, porque entonces lo quiero traer como a modo de comparación. Cuando una persona, como le decimos, viene a Cristo, está naciendo de nuevo. Cuando una persona llega, así que podemos ver que tal vez en la ocasión a veces pasan al altar, reciben a Cristo, y es muy importante hacerles conscientes de que lo que está sucediendo en ese momento es que ellos están abriendo una puerta espiritual para que el Espíritu Santo, el Espíritu del Creador, aquel que levantó a Cristo de la tumba, aquel que rompió la muerte, aquel que atravesó los pensamientos de muerte y lo llevó a vida, ese mismo Espíritu es el que desciende y ahora va a habitar en esa persona. Ahora, eso no significa que ya la persona tiene identidad espiritual. Ese es el comienzo. Así como este bebé tenía que ir caminando sobre unas experiencias espirituales, ahora esa persona recibió a Cristo, tiene el Espíritu Santo y ahora toca lo más grande, comenzar a desarrollar una identidad espiritual para que empiece a reconocer a papá y sobre todas las cosas empiece a distinguir quién es él y quién es ella a la luz de su identidad espiritual por su relación con el Padre. Y esa identidad espiritual, supongo, ¿verdad?, que se ha de desarrollar a nivel que viene a ser lo más importante y vital en la persona, y que el resto de su vida se define por esa identidad espiritual, ¿cierto? Así mismo es, eso es lo que en realidad va a distinguir. La palabra en un momento dado dice, dos estarán haciendo lo mismo, uno será tomado, otro será dejado, por sus frutos los conoceréis. Ahí lo que tú vas a ver, distinguir la persona en que sencillamente está siguiendo unas leyes, unos patrones versus aquel que está desarrollando una identidad. Tú puedes ver la fuerza de dirección, la compasión, la facilidad para perdonar, y siempre lo ves en transformación. Muy bien, wow. Tremendo. Wow. Nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con este interesantísimo tema. Así que no te quites. La Universidad de Neuroteología Cristiana de Puerto Rico anuncia el inicio de su nuevo programa académico en Neuroteología Cristiana, disciplina que estudia los vínculos del cerebro con los procesos espirituales de la fe cristiana. Tendremos un programa presencial y otro 100% en línea, comenzando a partir de septiembre del 2019. Para información y matrícula puede llamar al 787-504-8989, 787-504-8989. También puedes acceder a nuestra plataforma universidaddeneuroteología.com. Regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. No podemos olvidar nuestros auspiciadores. Tenemos a la panadería La Estancia en el barrio Piñas de Toa Alta. Tenemos a Bello Capelo Salón en el 787-453-7878. 787-453-7878. Tenemos la Universidad de Neuroteología de Puerto Rico. Para matrícula y orientación, 787-504-8989. 787-504-8989. También tenemos a Cabellos con Arte en Sierra Bayamón con el número 787-923-8150. 787-923-8150. La palabra dice en Tito 3:5 que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere esa palabra? Esto es bien importante, es un punto muy, muy poderoso que tiene la palabra. Cuando nos habla de por el lavamiento de la regeneración. Esta palabra, para irnos, ¿verdad?, un poco más teológico, proviene de la palabra griega palingenesia. Esta palabra como tal significa tener un renacimiento espiritual,
una restauración del corazón, y entendemos que ya en programas anteriores se ha discutido que cuando la palabra habla de corazón está hablando de los pensamientos, de la mente, de esos procesos de interpretación de emociones, memoria. Pues palingenesia, que es la palabra griega para regeneración, literalmente está diciendo que hay un renacer espiritual. Esta palabra se compone de la palabra palin, que significa repetir, de nuevo, de regreso, ir hacia atrás, y Génesis, que en este contexto habla de la creación, del periodo y del tiempo. O sea, cuando estamos hablando de regeneración, cuando el Espíritu Santo inspira esta palabra, que es dirección, que es poder, y dice palingenesia, y eso es lo que transmite, ¿verdad?, a la persona que escribe. Lo que está diciendo es, la intención de Dios es volverlos al inicio. Wow. La intención de Dios es que no importa hasta dónde has llegado tus procesos en tu vida natural, no importa los tropiezos, no importa los desazones, no importa, mira, los eventos que marcaron, los abusos, las violaciones, los accidentes, los retrasos, incluso a nivel cognitivo. Lo que te está diciendo es, una vez entras en este proceso de recibir a Cristo, una vez el Espíritu Santo desciende y se queda, a nivel de los pensamientos ocurre palingenesia, que es que te llevo de nuevo al principio, así como ese bebé del que hablábamos, ¿verdad? En el segmento anterior, estamos diciendo que Dios te devuelve a todas las capacidades originales de aprendizaje, a todo el potencial. Es como si en un canal estuviéramos viendo una película y cambiamos a otro canal y la película está comenzando. No importa en qué punto estuvo la historia en el canal anterior, esa es la identidad natural. Una vez entramos en el proceso a nivel espiritual, todo es trastocado, todo se comienza a ver desde una perspectiva eterna y desde el poder sobrenatural de Dios. Y ahí es donde entonces el cerebro reacciona a la intención poderosa que está transmitiendo el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? El Señor es poderoso. Él no nos va a crear, no nos va a dar un cerebro o un mecanismo de comunicación que no sea capaz de identificar esta intención de volver al inicio y no poder responder. El cerebro tiene su mecanismo de responder a esta dirección, a esta orden del Espíritu Santo, y se llama plasticidad cerebral. Wow. El cerebro no tiene ningún problema, no importa la edad en que esté, la edad en que recibes a Cristo, en que el Espíritu Santo desciende al templo. El cerebro utiliza la plasticidad cerebral para entonces reorganizar, reidentificar todas esas nuevas realidades, esos nuevos pensamientos, esos nuevos entendimientos, y acomodarse a un nuevo funcionamiento a nivel neurológico que entonces sea coherente con esta nueva realidad espiritual que está experimentando. De hecho, algo que dice la compañera, la doctora Guadalupe, es que hace muchos años atrás los científicos se preguntaban, pero ¿cómo es posible que una persona pueda cambiar? Porque ese cambio de pensamiento, ese cambio de actitudes, ese cambio de comportamiento, todo estaba implicado en el cerebro. Y de momento comenzaron a hacer investigaciones y se dieron cuenta de unas capacidades fisiológicas que habían en el cerebro, que era lo que ella mencionó, la plasticidad cerebral. ¿Qué significa eso? Que el cerebro reordena sus funciones anatómicas y fisiológicas y de descarga en función de las nuevas experiencias que está viviendo una persona. Es decir, que sí se confirma que una persona puede cambiar y los procesos de cambio son trascendentales y el cerebro le da el soporte neurobiológico para que así cambie. Entonces, de momento, cuando yo veo eso, que eso es lo que se llama en la ciencia la plasticidad cerebral, entonces comprendo que la regeneración en el Espíritu Santo sí era válida y todo el tiempo fue válida. Es decir, la palabra de Dios tiene espacio para que nosotros podamos cambiar y, claro, en un sentido espiritual, incorporar esas intenciones de Dios. Y ahí yo entiendo, María, ¿verdad?, que es que se da la identidad espiritual en esa nueva oportunidad de cambio. Eso es cuando ella dice que todo queda atrás. No importa las violaciones, no importa el abandono, no importa el rechazo. Todo eso
automáticamente con esa palabra que Dios le dio en el caso anterior a Nicodemo, no es que tienes que nacer de nuevo, es deja todo eso echa atrás. Eso para un lado y comienza, porque como ahora ustedes dicen, el cerebro tiene la capacidad de realizar todo eso. De nosotros no es solamente cambiar, es que vas a empezar, literal. Muy bien. Ahora vas a ver cuál era mi intención con tu vida escrita en el libro. O sea que hay espacio para la identidad espiritual. Claro que sí. ¿Cómo puedes concluir, María? ¿Cómo puedes darle esa palabra de identidad espiritual, dársela como algo seguro que las personas pueden hacer ese proceso y efectivamente se va a dar? Pues mira, definitivamente cuando estamos hablando de un Dios, un Espíritu Santo número uno que es consolador, amén, un Dios que es redentor. Cuando estamos hablando del Dios redentor a nivel de la identidad espiritual, estamos hablando de que cuando comenzamos ese camino de desarrollar, porque la identidad espiritual está contenida en los pensamientos, y en el entendimiento que tengo, el extracto, todo eso que está contenido dentro de ese pensamiento, pero pensamientos espirituales que descienden del Espíritu Santo directamente según las intenciones de Dios. Pues estamos hablando simple y llanamente de que Dios es un Dios que entonces va a desarrollar una identidad de la misma forma en que un bebé la va desarrollando. Con el cuidado, con el amor de padre, amén, con el perdón. Cuando Dios comienza a quitarte las culpas, los miedos, las vergüenzas, como un niño pequeño tú vas creciendo y vas amando más a un padre que no te juzga, porque está viendo la intención primordial de un corazón que quiere conocerle. Y desde ahí, desde conocer a papá espiritual, es que vamos creciendo en autoridad, en identidad espiritual, es donde el perdón se hace cada vez una torre mucho más fuerte, amén, y más viva dentro de nosotros. Es donde tú ves a una persona y parece una antorcha, porque tú puedes, amén, ver la autoridad y la dirección en esa persona, pero y cuando tú hablas, mira, sabes que no son títulos, no es experiencia, cuando tú hablas es que conoce a papá. Amén. Y básicamente empieza un proceso muy hermoso, porque así como un niño comienza a desarrollar ¿qué? Lenguaje, carácter, personalidad, asimismo Dios comienza a llevar a este nuevo hijo a desarrollar el lenguaje de reino. Amén. Porque una de las cosas más importantes que tenemos que aprender es que según hablamos, construimos con nuestra boca. El mundo espiritual, una vez ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros, tenemos que ser conscientes de lo que sale por nuestra boca, porque construimos con nuestra boca, porque ellos reflejan nuestros pensamientos. Aquí dice en Proverbios 23:7, porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Wow. Yo creo que eso va consono con lo que usted estaba ahora. Así mismo, porque podemos ver que entonces, sí, el pensamiento es un lugar de encuentro. En realidad el pensamiento viene siendo la coyuntura espiritual, el punto donde me encuentro con papá, el punto intermedio entre lo natural y lo espiritual. Es la coyuntura espiritual en donde dejamos de ser humanos, comenzamos a ser eternos. O sea que una nueva definición del pensamiento, pudiéramos decir que nuestros pensamientos es un lugar de encuentro con Dios. Yo voy a escribir eso. Eso es una nueva revelación, amén, le da un nuevo sentido. Y cuando nuestros pensamientos se convierten en un lugar de encuentro con Dios, desde ese mismo fundamento y esa plataforma comienza nuestra identidad espiritual, ¿verdad? Así mismo. Amén. Qué lindo. Bueno, qué pena que se acabó. Por lo menos se acabó en este momento, porque va a haber una persona que va a llamar y le va a hacer una pregunta para usted, la doctora. Pero tenemos que acabar este segmento y llevarnos a unos comerciales. ¿Okay? La Universidad de Neuroteología Cristiana de Puerto Rico anuncia el inicio de su nuevo programa académico en Neuroteología Cristiana, disciplina que estudia los vínculos del cerebro con los procesos espirituales de la fe cristiana. Tendremos un programa presencial y otro 100% en línea, comenzando a partir de septiembre del 2019. Para información y matrícula puede llamar al 787-504-8989, 787-504-8989.
634-8989. También puedes acceder a nuestra plataforma universidaddeneuroteología.com. Y regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Tenemos a la hermana Omaris Velázquez que le quiere hacer una pregunta a la doctora Guadalupe. Buenas tardes, buen día, perdón, hermana Guadalupe, doctora. La pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos saber si estamos desarrollando identidad espiritual o no? Ok, muchos saludos y bendiciones. Sí. Una buena pregunta. Sí, definitivamente. Y ciertamente podemos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Que son relevantes al desarrollo de la identidad espiritual, pero hay algo que nos pone en una plataforma correcta sí o sí. Y es el poder evaluar si tenemos un espíritu enseñable. Oh, wow. Eso es crucial en la búsqueda efectiva, porque podemos buscar a Dios y podemos buscar desarrollar identidad espiritual a nuestra forma. Pero el espíritu enseñable lo que te garantiza es que estás dispuesto a ser corregido. Oh, amén. Estás dispuesto a reevaluar tus posturas, tus patrones de pensamiento, tus interpretaciones, tus perspectivas. Básicamente, el espíritu enseñable es la plataforma neutro completamente apta para que Dios haga todo lo que Él quiera. Para Amén. que Él redirija, para que Él reconstruya, para que Él nos devuelva al principio, para que Él quite lo que hay que quitar y para que ponga lo que hay que poner. Y ciertamente esta predisposición a la mansedumbre es algo que tú ves muy marcado en personas que son gigantes en el mundo espiritual. Amén. Porque a veces las personas confunden humildad y autoridad. Wow. Y no nos confundamos. Muchas veces estos gigantes en el mundo espiritual son personas que son muy humildes y muy dadas a ser corregidos, muy aptos en su facilidad de entender la corrección de Dios y recibirla, porque es que ya han trascendido. Su mente ya no vive. Porque tienen espíritu enseñable. Un espíritu enseñable. Diría Wow. que es una buena forma de autoevaluarse. Y de Wow. ver si estamos Gracias. desarrollando, si estamos en una plataforma correcta. Pues yo quiero tener un espíritu enseñable. Yo también. Amén. Nos anotamos. Gracias, Omi. Claro que Dios te sí, bendiga. Okay. Bueno, llegamos por lo menos en este momento, la doctora y yo hemos terminado porque el doctor viene con el segmento del pensamiento del día. Pero yo quisiera que la doctora dijera un minuto para unas palabritas de despedida y le agradecemos y su gracias visita. que le damos a la Sí, compañera muy de edificante. facultad de la universidad, la doctora María Guadalupe. Unas palabras últimas, María. Claro que sí, quiero, ¿verdad? Estoy muy agradecida por la oportunidad de poder compartir la palabra poderosa de Dios y exhortar a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a entender que la identidad espiritual es un proceso de amor y poder. Amén. Y que todos fuimos invitados por el Señor a recorrer este camino poderoso y el resultado va a ser muy individual dentro de los pensamientos de cada uno. Amén. Bueno, pues nos Gracias. vamos con el pensamiento espiritual. Nos vemos, Dios les bendiga. Bendiciones. Hemos aprendido en el programa de hoy, según las referencias que nos dio nuestra compañera, la doctora María Guadalupe, que para poder desarrollar la identidad espiritual es básico y es esencial que tengamos un espíritu enseñable. ¿A qué nos refiere tal vez con que sea enseñable? Es decir, que tenemos que tener la predisposición a dejar que Dios esté dispuesto a ser nuestro verdadero maestro, nuestro gran enseñador. Y claro, Dios nos va a cubrir y nos va a revelar y demostrar todas sus intenciones, todos sus propósitos, todas sus prerrogativas, las cuales en nuestro espíritu habremos de asumirlas. Y en la medida en que vayamos viviendo esa revelación de Dios, esas intenciones, esos propósitos, claro que ahí va adquiriendo la identidad espiritual que solo proviene de Dios, porque es un don del Padre. Dios te bendiga.
pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.